Bien, lo venimos cubriendo a lo largo de nuestra programación. La situación en Cuba no es nada sencilla y todo esto se da en el marco de una presión que ejerce Estados Unidos. Frases contundentes como la de Donald Trump diciendo es cuestión de tiempo o la isla se está cayendo a pedazos, y todo esto lo vimos empeorar después de que dejaran de recibir el petróleo de Venezuela. Vamos a conversar en este momento con una voz más que autorizada. Daniel Ferrer, opositor exiliado, en este momento se encuentra en Miami. Está con nosotros a esta hora. José Daniel, ya habíamos conversado en otras oportunidades, así que bienvenido una vez más a la señal de D-News para América Latina. ¿Usted cómo está? Bastante bien, y es un placer, como siempre, participar con ustedes en sus espacios. Gracias, José Daniel. Fíjese que venimos mencionando ciertos puntos, una Cuba que deja de recibir el petróleo de Venezuela, una Cuba que deja de recibir ayuda de países terceros porque Donald Trump dijo los voy a sancionar, llega una ayuda humanitaria de Claudia Sheinbaum y después se dijo que esa ayuda se estaba revendiendo para el pueblo cubano, a un régimen que quiere resistir a como dé lugar y un Donald Trump que dice It's just a matter of time, es una cuestión de tiempo. ¿Qué lectura hace usted como opositor, exiliado y quien vivió esto muy de cerca, quien lo vive muy de cerca? Y sin duda es una cuestión de tiempo porque se alinean muy bien los deseos de la mayoría de los cubanos con la política actual de la administración estadounidense. Ambos decimos, los cubanos de dentro y los cubanos del exilio y la administración estadounidense, el régimen tiene que acabar. Y estamos viendo cómo cada día en Cuba se levantan más cubanos a protestar contra la tiranía. Por ejemplo, en la capital cubana llevan 4 noches consecutivas de cacerolazos en varios municipios sabaneros, en muchos repartos de la capital, pero estamos viendo también cómo crecen las pintadas, los grafitis contra el régimen por todo el país. Estamos viendo cómo la población se rebela e indignada por la insalubridad y los basureros que pululan por las ciudades y los pueblos de Cuba, les prenden fuego ante la actitud negligente de las autoridades que no lo recogen. Y estamos viendo cómo se levantan cada día más voces en las redes sociales y en los pueblos, en los barrios, por todo el país, críticos con el régimen. Voces que piden incluso no solamente el fin de la tiranía y la transición a la democracia, que piden que Donald Trump ponga mano dura contra el régimen y que si tiene que intervenir para sacarlos del poder, que lo haga. Y ahora, cuando ayer Donald Trump decía que va a tomar Cuba de una manera amistosa o no amistosa, pues la población dentro dice, las cosas vienen bien en serio o van bien en serio, y el régimen sin duda está llegando a su fin, porque ya son demasiados años de sufrimiento, de dolor, de represión, de Claro. opresión, de miseria, de agonía. Daniel, no sé qué siente usted, qué piensa usted cuando ve estas imágenes. Volvamos a ese momento, ¿le parece? No, lo que pasa es que esas imágenes son completamente falsas. Esas imágenes, según la policía política del régimen comunista y según el noticiero de la televisión cubana, deben haber ocurrido por la fecha en que la publicaron en noviembre de 2019, cuando Sí. yo estaba con 30 libras o más de 20 kilos de peso menor al que ahí se me ve. Y en esos momentos estaba yo en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. El Parlamento Europeo aprobó por mayoría bastante amplia una resolución exigiendo mi liberación, y el régimen hizo ese montaje para decirle a Europa y decirle al mundo que a mí nadie me golpeaba, que yo me autolesionaba para culparlos a ellos. Ojalá eso fuese lo que me hubiesen hecho ellos a mí. Ojalá se tratase de unos cabezazos contra un buró. Las cosas que le hacen, que me hicieron a mí y que le hacen a los presos políticos que se mantienen firmes en su postura, son muchísimo, pero Claro, muchísimo más fuertes y dramáticas. no, me Eso, imagino. eso es un juego de niño en caso de que hubiese sido real. Ahora mismo, por ejemplo, aquí tengo a mi costado una imagen de Roilán Álvarez Renzoler. Sí, Acá tengo una imagen de Roilán Álvarez Renzoler que lleva hoy 40 días en huelga de hambre en Holguín, porque lo detuvieron arbitrariamente hace 40 días y dijo que o lo liberaban o se moría en huelga de hambre. Y ahí lo ven con ese yeso puesto. sí, Fue una fractura después de una golpiza hace unos años atrás. Él y otros muchos han recibido brutales golpizas
y torturas en prisión. Ya él pasó por eso, al igual que yo. El drama es mucho mayor. Ojalá los presos en Cuba estuviesen con ese peso, con esa conjetura física que tiene esa imagen que se supone de ser yo. Los presos, salvo los que logran pasar alimentos de manera oculta o reciben suficientes alimentos de la familia, la mayoría de los presos, incluyendo muchos presos políticos, están completamente desnutridos. Más la Claro. golpiza, la tortura, los chinches, la tuberculosis y otras muchas enfermedades que los acechan constantemente. Claro, José, quiero que eso queda bastante claro, por supuesto. Un video que data del 2019, otra situación para usted, pero en ese momento, cuando usted golpea contra ese escritorio, ¿eso fue un momento suyo de muchísima molestia y fue la manera de mostrarle a ellos que usted estaba molesto por toda la situación? ¿Fue así? Bueno, les preciso nuevamente, eso es más o menos algo así como ver Parque Jurásico y creer que los dinosaurios son reales. Eso nunca ocurrió. ¿Cómo hicieron ese video? Incluso un periodista de aquí de Miami, cuando salí 6 meses después del encierro a que me sometían y de la golpiza y tortura que me dieron en esa fecha, y que estaba yo incluso, pasé 25 días en huelga de hambre, primero 12 y después 13 días, con unos pocos días por entre una huelga y la otra, 3 o 4 días entre una y otra, porque me engañaron y tuve que volver a la huelga. Me dijeron que me iban a llevar a un careo con el que me acusaba un agente de ellos, y al final no permitieron el careo porque dicen que como yo me negaba a ponerme la ropa de preso común, pues entonces no podía haber una confrontación entre el acusador y yo. Y yo, por supuesto, nunca me puse voluntariamente el uniforme de preso común que le imponen también a los presos políticos. Eso lo hicieron de una manera que incluso un periodista, repito, de aquí de Miami, Sí. nombrado Yunavi Pérez, desmontó la credibilidad de ese video. O Además, sea, cuando yo salgo, José, ¿esto fue cuando yo entonces salgo, inteligencia artificial? inteligencia artificial, o de la misma manera que hacen efectos especiales en el cine durante muchos años. Es Wow, decir, el físico de la persona, el rostro, la característica, sin duda, parecen ser las mías, pero en ese momento yo no estaba así con ese peso. Yo había claro, perdido mucho peso. Yo sí. había perdido mucho peso desde el día en que me detienen. Y me detienen el 1 de octubre. Y se supone que este video salió, digo se supone porque yo no lo vi en su momento, pero por lo que supe después, yo tampoco le presté mucha atención porque hay muchas cosas útiles y necesarias que hacer, no le presté atención, solo cuando lo vi dije, eso nunca ocurrió, eso es falso. Presentaron el video por la fecha en que el Parlamento Europeo saca la resolución exigiendo mi liberación, y eso sería después de mediados de noviembre. Es decir, yo llevaba más de un mes y 15 días sin apenas alimentarme y en huelga de hambre la Ujú. mayor parte del tiempo. Yo estaba excesivamente delgado. Yo salí de esos 6 meses de prisión con el rostro, hay imágenes de cuando yo salí y yo parecía salido de un campo de concentración nazi. Sin embargo, ellos presentan esas imágenes con la intención, repito, de hacer creer que José Daniel se golpea para culpar a los agentes de la Claro. policía política de la golpiza que recibe. José Daniel, tal cual como le prometí, dije, vamos a hacer el inciso y ahora me interesa llevarlo porque usted dice hay cosas más útiles que he podido hacer que mirar ese video que salió después. Por eso le pregunto, usted sale de Cuba, ahora está en el exilio en Miami y quiero preguntarle qué perspectiva le da a lo que ha sido la sanción o las sanciones de los Estados Unidos sobre Cuba. Muchos analistas dicen que esto no afecta al régimen, sino al ciudadano de a pie. ¿Usted cree que estas sanciones son justas, son necesarias? Muy necesaria, muy justa, y la mayoría de la población está de acuerdo en que se impongan, porque para el pueblo cubano, ya por el sufrimiento ya tan largo de más de 67 Sí, años bajo régimen castrocomunista, ya muchas décadas de miseria extrema, de apagones, la mayoría de los cubanos dicen, si esta es la terapia radical que se necesita para poner fin al régimen que tanto daño nos causa, pues que se aplique, y de manera bien profunda, de manera severa, de manera fuerte, radical. Y está más que probado de que el régimen cubano
por más que trate de confundir en la actualidad a la población y achacar todos los graves problemas que sufre nuestro pueblo, a los Estados Unidos ya nadie se lo cree. Y no es porque lo diga yo, lo están diciendo los cubanos en esos cacerolazos que se dan todas las noches en muchos lugares de Cuba. La Ujú. consigna que gritan no son abajo el bloqueo, no, son abajo la tiranía, no es abajo el embargo, no Claro. es abajo Trump, es abajo la tiranía, abajo Canel, abajo Raúl Castro, abajo los Castro, es lo que dicen generalmente en esas manifestaciones. Por lo José, tanto, sí, quería hablar de lo que se espera con esta presión de los Estados Unidos y una propia isla que tal vez se hace insostenible para sí misma sin el apoyo del petróleo de Venezuela o de otros países o la presencia firme de China y de Rusia. Quería preguntarle, hoy, según su mirada, ¿la oposición cubana está organizada como para una transición en su debido tiempo? estamos tan listos para el cambio, para la transición a la democracia y para la reconstrucción de Cuba, que puedo asegurar que lo haríamos mejor que cualquier gobierno democrático que tuvo Cuba, que lo tuvo bastante bueno. Tuvimos, por ejemplo, 12 años de la mejor democracia que pudo haber tenido Cuba en toda su historia, desde 1940 a 1952, precisamente un día como hoy, 10 de marzo, Fulgencio Batista dio su golpe de Estado y puso fin a una etapa de 12 años de tranquilidad, de paz bastante profunda y de ejercicio democrático con todas las garantías necesarias para los partidos políticos y para los ciudadanos, para la población. Y la oposición cubana, tanto dentro de Cuba, los que quedan dentro de Cuba, los que están en las prisiones, los que estamos en el exilio, tenemos un plan claro y preciso para transitar de la manera más rápida posible de la tiranía actual a la democracia, para llegar a elecciones libres en el menor plazo de tiempo posible y para asistir humanitariamente al pueblo que muere hoy de hambre, de desnutrición, por falta de medicina, por la pésima atención médica que hoy tiene la mayoría de la población en Cuba y para reconstruir a la nación. De eso no tenemos la menor duda. Claro, ahora José Daniel, fíjese que hoy nosotros mencionábamos como noticia que según información del USA Today había rumores de un acuerdo económico sorpresa entre Estados Unidos y Cuba y esto permitiría el levantamiento de algunas sanciones, por supuesto una transición, pero sacando a Miguel Díaz Canel, dejando a la familia Castro, de hecho lo tenemos en pantalla, este acuerdo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece que ese sería un final feliz para el pueblo No, cubano? Miguel Díaz Canel saliendo bajo sus condiciones, la familia Castro quedada allá, el levantamiento de sanciones y una oposición que aprenda a coexistir. ¿No es ese un buen escenario, José? no, para nada es buen escenario porque Miguel Díaz-Canel es el instrumento de los Castro. Miguel Díaz-Canel fue puesto ahí por Raúl Castro precisamente para aumentar la represión contra el pueblo cubano y que la población descargue su malestar, sus críticas, sus denuncias contra Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel fue puesto ahí porque Raúl Castro y la familia Castro sabía de que no podían hacer nada para mejorar la vida de los cubanos sin correr el riesgo de perder el total control de la nación. Y por lo tanto necesitaban a alguien que hiciese la voluntad de Raúl Castro y de la familia Castro y que no permitiese el más mínimo cambio y que reprimiese de manera cruda, brutal. Eso es lo que ha estado haciendo Miguel Díaz-Canel. Si sale Miguel Díaz-Canel y los Castro continúan en el poder, van a poner en su lugar a alguien que también haga su voluntad y siga oprimiendo y reprimiendo al pueblo cubano. Pero tampoco creemos en lo que dice USA Today, porque después de ver lo que ha estado pasando en Venezuela a raíz del 3 de enero y después de ver lo que está sucediendo en Irán a raíz del día 28 de febrero pasado con un primer ataque que puso fin a la vida del ayatolá Ali Khamenei y a Sí. otros altos mandos del régimen iraní, estamos seguros que la administración estadounidense con un secretario de Estado que se llama Marco Rubio, hijo de cubanos, conocedor como pocos de la realidad cubana, no va a pretender sacar a Canel y dejar a los Castro y solo realizar reformas o movimientos
y negocios en lo económico. Estamos seguros que lo que dijo Trump ayer frustra, desmiente lo que dijo USA Today. Trump dijo ayer, ¿va a haber una toma amistosa o no amistosa? Es decir, ¿se van por las buenas o se les saca por las malas? Claro. Ahora, de igual manera, hoy, porque eso yo lo escuché cuando lo decía Trump, y hoy el mismo Trump también dijo que estaban con la mirada, el enfoque puesto en Irán, porque lo de Cuba era una cuestión de tiempo. Y esto uno lo pudiera interpretar, ¿no? Como un Trump que no quiere poner ni un dólar, ni un militar, ni una tropa en Cuba. De hecho, se habló, el presidente del Congreso dijo, no va a haber tropas estadounidenses en la isla cubana. ¿Cómo podemos reinterpretar entonces esto? No hace falta tropa en el terreno. No la queremos tampoco. No es necesario mandar soldados al terreno. Basta con una operación quirúrgica. Si no se van, si no entran en razones. Aquí lo correcto, lo justo, lo necesario es que la familia Castro y el grupo que les acompaña comprendan que llegó la hora de que Cuba transite a la democracia, que llegó la hora de los derechos y las libertades del pueblo cubano. Y que ellos mismos permitan la transición a la democracia. Se pueden ir, se pueden quedar, pero tienen que haber elecciones libres y democráticas con toda la garantía. Primero hay que liberar a todos los presos políticos. Hay que profundizar en las reformas económicas porque queremos economía libre de mercado. No queremos una economía estatista que controla todo y que los espacios que permite para el emprendedor, para la propiedad privada son mínimos y que sigue diciendo que la empresa estatal socialista es el principal actor, el actor hegemónico en la vida económica de la nación. Eso no lo queremos. Ahora bien, no hacen falta, repito, tropas estadounidenses. Basta con que vuelvan a situar al norte de Cuba y quizás un navío al sur de Cuba y que le den un ultimátum. O comienza la transición o, y lo voy a hablar así de claro y preciso, no le voy a dar rodeos, o hay un tomahawk para la cabeza de cada uno de los altos dirigentes del régimen que oprimen y reprimen al pueblo cubano. Y ya la transición estaría en movimiento porque ellos no tienen vocación de mártires y no quieren ir directo al infierno como los cabezas duras que no aprovecharon la última oportunidad que le dieron y tampoco quieren terminar como Nicolás Maduro en una prisión federal en los Estados Unidos y mucho menos como Jamenei y sus altos oficiales en el infierno. José Daniel Ferrer, le iba a pedir un final, un mensaje final, pero usted se me adelantó con esto que acaba de decir. El mensaje es o se rinden o estos serán sus escenarios. José Daniel, ojalá la próxima vez que podamos hablar sea ya con una Cuba libre, directamente una Cuba democrática y donde sea una Cuba abierta para convertirse nuevamente en el foco del Caribe, en una perla para el resto del mundo a través del turismo, a través de su gente, a través de la belleza. Este sueño se ve cada vez más cerca. Le agradezco, José Daniel, por estas palabras, por esta entrevista. Gracias a usted y que sea así como usted acaba de decir. Que pronto tengamos esa Cuba libre, democrática, justa y próspera y que tengan ustedes una buena corresponsalía en Cuba. Muchísimas gracias y ojalá sea.